Nehemías capítulo 2, verso 17. Aquí encontramos realmente algo muy especial que sucedió en la historia de el pueblo de Israel. Y dice el verso 17, está Nehemías, haciendo o intentando hacer una gran tarea. Y el versículo 17, y les dije: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Bueno, este relato nos deja ver el momento en el cual Nehemías, después de estar en el exilio de Jerusalén, y se entera de la condición en la que estaba la ciudad y siente mucha tristeza por su ciudad, siente mucha tristeza por Jerusalén. Y entonces Nehemías decide hacer algo para ayudar a la ciudad, para ayudar a su lugar. Y entonces, luego de esto, Nehemías organiza un plan, ora al Señor, organiza un plan y empieza a llevar a cabo su plan. Y los versículos que acabamos de leer nos dejan ver algo muy especial. Después de que él mira la condición en la cual se encontraba la ciudad, que realmente estaba muy mal. Si a él le habían dicho que la ciudad estaba mal, cuando él va y la mira, se da de cuenta de que la situación era mucho peor de lo que le habían dicho a él. Y bueno, ahora nosotros podríamos entonces pensar: ¿de qué nos sirve a nosotros en nuestro tiempo escuchar acerca de esto? Acerca de la historia de una ciudad arruinada, acerca de la historia de una ciudad cuyos muros estaban caídos y sus puertas quemadas al fuego. Pues la Biblia nos dice en Proverbios 25-28 lo siguiente, y la Biblia hace una comparación, y la Biblia usa la figura de una ciudad derribada, de sus muros derribados, de sus puertas quemadas al fuego, con el estado o la condición en la cual nosotros podemos llegar a encontrarnos en algún momento de la vida o en algún área de nuestra vida. Mire lo que dice Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es quien no sabe controlarse a sí mismo, Y la Biblia usa aquí la comparación de cómo es la vida de una persona, ¿cierto? Que está mal, y la Biblia dice puede llegar a ser como una ciudad que derribada y sin muros. ¿Y cómo estaba Jerusalén en el tiempo en el cual Nehemías va? Estaba derribada, destruida, sin muros, sus puertas quemadas.
Y así podemos llegar a encontrarnos nosotros en algún momento o en algún área de nuestra vida. Los muros representaban o representan fortaleza y protección. Eso simboliza o eso representan los muros para una ciudad: fortaleza y protección. Y en el antiguo tiempo, en el tiempo antiguo, la protección más segura que una ciudad podía tener se encontraba en sus muros, ¿cierto? Por eso tenían unos muros a su alrededor y muy altos y muy fortificados, porque esto les daba fortaleza y les daba protección. Y entonces nosotros vemos aquí cómo Nehemías inicia su plan para restaurar y restablecer las murallas de Jerusalén, sus puertas, y de esta manera devolverle a la ciudad su fortaleza y su seguridad. Y es algo similar a lo cual cada uno de nosotros, cuando tenemos muros derribados en nuestra vida, no somos fuertes, estamos en debilidad. Cuando nuestras puertas están quemadas, estamos sin seguridad, sin protección y expuestos a muchas cosas. Y en lo que Nehemías hace con Jerusalén, o para restaurar los muros de Jerusalén, nosotros encontramos cosas, principios que nos sirven y nos ayudan para la restauración de nuestras vidas, para la restauración de esas áreas que puedan estar en ruinas, caídas, y que puedan estar mal en nuestras vidas. Y hace 8 días miramos 3 cosas que Nehemías hace, ¿cierto?, en este trabajo de restaurar los muros. Y la primera de ellas es que Nehemías entiende que no lo puede hacer solo, ¿cierto? Nehemías entiende que el trabajo de reconstruir y de arreglarlo no lo podía hacer él solo. Y eso es algo que también nosotros necesitamos recordarlo y también tenerlo presente en nuestras vidas. No podemos llegar a ver cambios en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones de vida por nosotros mismos. Necesitamos buscar la ayuda de Dios, pero también necesitamos buscar la ayuda de otras personas. Hay algo que sucede en nosotros, ¿cierto? Y es que a veces por pena, otras veces por orgullo, ¿cierto? Y por diferentes motivos nos cuesta buscar ayuda, ¿cierto? Y muchas veces preferimos seguir sufriendo en silencio, preferimos seguir llevando la carga solos y que nadie nos ayude, ¿cierto? Porque uno dice, me da pena, me da vergüenza, a veces por el orgullo, que uno diga, ay, pero qué tal, ¿qué van a pensar de una persona como yo en estas? Pues la verdad es que personas como nosotros y personas como otros han estado muy mal y la han pasado muy mal, y tenemos y hemos tenido historias muy feas, muy difíciles en la vida, porque ninguno de nosotros somos aquí ni hemos tenido una vida perfecta. Todos aquí tenemos historias bastante tristes, desagradables y desafortunadas en la vida. Lo que pasa es que no todo el mundo las expone, las comenta, porque no es algo fácil de exponernos y de mostrarnos vulnerables ante otros, ¿cierto? Sin embargo, lo que nosotros podemos ver aquí en Nehemías es que él entiende que para que haya cambios, para que haya arreglo, para que haya restauración, para que haya mejoramiento, no lo podía hacer solo. Así que por eso lo primero que él hace es que ora, ¿cierto? Pero no solo ora, sino que luego va al rey Artajerjes y le pide ayuda. Y luego, cuando llega a la ciudad, toma unos pocos hombres con él y se los lleva. Y luego invita a todo el
resto del pueblo, todos los que se quisieran unir para que trabajaran con él y para que restauraran los muros de Jerusalén. Y esto es sin duda alguna una gran enseñanza para nosotros en nuestro tiempo. Necesitamos aprender a buscar la ayuda en medio de nuestras ruinas, de nuestras crisis, de nuestras debilidades, de nuestras circunstancias. Miren, hay cosas que no van a cambiar en nuestra vida, sino el día en que nosotros decidamos buscar ayuda y atendamos el consejo de otros y permitamos que otros nos ayuden. Usted podrá orar y usted dice, no, eso yo solo orando lo arreglo, yo solo buscando de Dios lo arreglo. No, hay cosas que Dios las va a hacer a través de otras personas en nuestras vidas. Amén. Hay un consejo, hay una palabra, hay una solución que Dios nos la va a traer a través de otras personas. No nos va a llegar así como por revelación mística, sino que nos va a llegar a través de personas que Dios pone y quiere que nosotros permitamos que ellos nos ayuden y nos guíen en nuestra vida. ¿Sí? Y esto es algo que personalmente lo he podido ver y lo he ido aprendiendo en mi vida. ¿Sí? Y a veces no es fácil el mostrar las partes que no son tan agradables de nuestra vida a otros. Pero también hay que entender algo, y es que no lo podemos hacer con todo el mundo, ¿cierto? Porque algunos se pueden llegar a aprovechar de esto. Pero sí lo podemos hacer con ciertas personas que Dios quiere poner en nuestro camino, a nuestro alrededor, para que nos ayuden y para que nos guíen y para que podamos salir del atascadero. No sé si a usted le ha pasado algún momento de su vida en el que usted estaba intentando hacer algo y bregó y bregó y luchó y no pudo, hasta que tuvo que llamar a alguien y decirle, oiga, venga a mi ayuda, por favor. ¿Sí le ha pasado eso? ¿Sí? ¿Sí recuerda momentos así de su vida? Que usted estaba intentando hacer algo, no un oficio, un trabajo, algo, y usted briegue y luche por aquí, por allí, y de repente no, y hasta que finalmente usted dice, ay, no pude, por favor venga, ayúdeme. Lo mismo sucede en esas áreas interiores de nuestra vida, en las que uno quiere cambiar, en las que uno lucha para cambiar, pero uno no puede cambiar. Y uno dice, definitivamente yo no puedo cambiar, ya me toca resignarme a quedarme así. Pues no, resulta que tenemos que hacer también lo mismo que si estuviéramos intentando hacer un oficio, un trabajo, y llamamos a alguien para que venga y nos ayude. También necesitamos hacerlo con los asuntos de nuestro interior, con los asuntos de nuestra alma. Necesitamos también buscar ayuda, pedir ayuda y permitir que otros nos ayuden en esas áreas de nuestra vida. Y así saldremos del atascadero donde hemos estado quizás por años, por meses o por mucho tiempo. Saldremos del atascadero con la ayuda de Dios. Para eso Dios nos pone en comunidad, y para eso Dios pone a personas alrededor de nosotros, para ayudarnos y para nosotros ser de ayuda a ellos. Así que Nehemías entiende que el trabajo no lo podía hacer él solo y busca ayuda, ¿cierto? Luego, en segundo lugar, ¿qué hace Nehemías? Pues revisa muy bien el estado y la condición en la que se encontraba la ciudad, ¿cierto? Realmente qué era lo que había que hacer, por dónde era que había que empezar. Y aquí hay una pregunta que me gustaría hacerles en esta mañana. ¿Se ha fijado usted detenidamente en alguna ocasión en las ruinas de su propia vida? ¿Se ha fijado usted detenidamente en alguna ocasión en las ruinas de su vida? Ahora, hay un problema en nosotros,
Y es que a veces solemos fijarnos en las ruinas que hay en la vida de otros. Y uno dice, uy, ¿cómo está de mal ese vecino, cierto? Uy, mírelo, cada vez lo veo más delgado, está más mal, cierto, la familia cada vez mal. Y hay una inclinación muy natural en nosotros a fijarnos en las ruinas del vecino, en las ruinas del otro, pero no en las ruinas de nuestra propia vida. Y aquí Nehemías se toma el trabajo, antes de hacer algo, Nehemías se toma el trabajo de mirar la condición en la cual se encontraba Jerusalén. Y esto sí que es también algo importante en nuestra vida, porque a veces uno cree que uno tiene un problema en esta área, pero la realidad es que el problema está en otra área de la vida de uno, ¿cierto? A veces uno piensa que uno está bien, ¿no? Inclusive uno dice, no, yo estoy bien, ¿cierto? Uno dice, llevo muchos años en la vida cristiana, ya me he leído la Biblia unas 3 veces, he hecho cursos, he asistido a encuentros, he hecho a esto, yo estoy bien. Y uno cree que está bien. Pero cuando entramos a revisar nuestra vida, cuando entramos a analizar, a revisar detenidamente nuestra vida, podemos encontrar que pueden haber grietas, pueden haber ruinas, pueden haber muros caídos que necesitan ser trabajados, que necesitan ser mejorados, que necesitan ser restaurados. Y eso es lo que hace Nehemías. Y la restauración en nuestra vida parte de la verdad y de la realidad en cómo están las cosas. Y creo que nosotros también venimos de una cultura en la cual nos han enseñado, mire, si a usted le pasa algo, simplemente límpiese, sacúdase y siga adelante, ¿cierto? Y hágale para adelante. No importa cómo sea, si va ahí vuelto nada, pero siga adelante. Ahora, eso ayuda, y yo creo que muchos de nosotros de por sí estamos aquí precisamente porque hemos avanzado a pesar de los quebrantos, de las heridas y de los fracasos de la vida. Ahí hemos seguido. Sin embargo, esto no es todo, ni esto es la solución completa. La solución también parte de que las ruinas de nuestra vida, las situaciones dolorosas de la vida, necesitamos reconocerlas y necesitamos enfrentarlas. ¿Qué hacemos nosotros? Las negamos, las ocultamos. Muchas veces, ¿cierto? Esa es nuestra tendencia, a negar y a ocultar aquello que está mal, a no querer enfrentar aquello que yo sé que está mal en mi vida, aquello que yo sé que no está funcionando bien. Lo dejo ahí, ¿cierto? Y muchas veces esperamos que el tiempo arregle todo. Y uno dice, bueno, voy a esperar a ver si con el tiempo las cosas se arreglan, a ver si con el tiempo las cosas cambian. ¿Ustedes creen que es responsabilidad del tiempo hacer algo? La responsabilidad de nosotros. El tiempo solamente nos da a nosotros un espacio, una oportunidad para que hagamos lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no podemos esperar que el tiempo arregle las cosas, ¿cierto? Porque esa es nuestra tendencia. Uno dice, voy a esperar unos días a ver si esto cambia, si esto mejora, ¿cierto? Y así se la pasa, prolongando y prolongando. Pero la realidad es que el tiempo no cambia nada, porque el tiempo no está para cambiar nada. Lo que nosotros necesitamos hacer es asumir esa realidad, enfrentar esa realidad y hacer la parte que nos corresponde para que esa realidad cambie, ¿cierto? Y eso es lo que hace Nehemías, muestra la realidad, y es tanto que les dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está como desierta y sus puertas consumidas como por el fuego. Es decir, él habla de una realidad y de una condición nada buena en la que se encontraba la ciudad. Pero por eso Nehemías no estaba siendo un hombre incrédulo, ni que no tuviera fe, ¿cierto? Ni que estuviera hablando negativamente. No, Nehemías estaba hablando la realidad y la verdad de las cosas como estaban en el momento.
y que ese debía ser el punto de partida para el cambio, para el arreglo y para la restauración de la ciudad. Y así mismo tenemos nosotros que mirarlo en nuestra vida. No podemos negar ni ocultar esas cosas que están mal. Necesitamos más bien reconocerlas, enfrentarlas y tomar acciones para que éstas no sigan dañando y destruyendo nuestra vida. Pero luego vemos a Nehemías en el versículo 18. Por favor, miremos ahí el verso 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos. Miremos la segunda parte del verso 17. Luego de que Nehemías habla de la condición en la que está la ciudad, les dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más ¿en qué? En oprobio. Entonces, por un lado, Nehemías estaba hablando acerca de cómo se encontraba la ciudad, pero por otro lado, Nehemías está dándole ánimo a las personas y diciéndoles: vamos a edificar, vamos a levantar el muro. Esto se llama un hombre realista, pero también un hombre con fe y con esperanza en que Dios podía ayudarles a cambiar y a transformar esa realidad. Y esa es la verdadera fe. La verdadera fe no es aquella que niega la realidad. La verdadera fe es aquella que reconoce la realidad, pero que aún en medio de esa realidad confía en Dios, tiene esperanza en que Dios es poderoso para intervenir, obrar y cambiar las cosas. Esa es la fe. Y lo hablábamos hace 8 días, que a veces como cristianos hemos pensado que fe es decir, si estoy enfermo, decir: no, estoy sano, estoy bien, estoy alentado, cuando por dentro está uno muriéndose. No, esa no es la fe. La fe no es negar la realidad. La fe es precisamente declarar y ser realista sobre lo que está pasando, pero sobre todo confiar en Dios, aún a pesar de esa realidad de que Dios puede cambiar y de que Dios puede transformar las cosas. Y lo que nosotros vemos aquí en tercer lugar es que a pesar de la condición en la que estaban las cosas, Nehemías tenía fe y tenía esperanza en que las cosas podían cambiar y podían mejorar. Y eso realmente es algo que lo necesitamos, porque cuántas veces en la vida nos encontramos frente a situaciones y uno dice: no, definitivamente esto sí ya no tiene arreglo. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si Nehemías fuera un hombre negativo, incrédulo, cuando va y ve la ciudad? Seguramente había dado la vuelta y había dicho: no, esto aquí no hay nada que hacer, esto está acabado, esto, mejor dicho, ni perdamos el tiempo acá porque esto está totalmente mal. ¿Cuántas veces nosotros quizás también, cuando las cosas están mal en el hogar, usted dice: ay no, esto ya no tiene arreglo, esto ya, ¿cierto? Cuando está su economía, su negocio o otras áreas de su vida están mal y usted dice: no, esto ya aquí no hay nada que hacer. Pero Nehemías no dijo eso. Nehemías no dijo: aquí no hay nada que hacer. No, Nehemías dijo: aquí hay mucho que hacer. Amén. Cuando nosotros veamos circunstancias adversas, eso es lo que necesitamos. No decir no hay nada que hacer, sino decir más bien: aquí hay mucho que hacer. Aquí hay mucho que yo puedo hacer, y aquí hay mucho, sobre todo, que Dios Todopoderoso puede hacer. Porque ahí es donde Él quiere obrar. Ahí es donde Él quiere intervenir. No sé si ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel está saliendo de la esclavitud en Egipto y los egipcios van corriendo tras de ellos y de repente llegan frente al mar y los egipcios detrás de ellos.
y uno diría, ahora sí, hasta aquí llegaron. Hasta aquí llegamos, ¿cierto? Porque mar al frente, enemigos detrás de ellos, ¿cierto? Ahora sí no hay nada que hacer. Eso humanamente, pero para Dios había algo que hacer, ¿cierto? Y Dios precisamente usa esas circunstancias para Él poderse glorificar y magnificar en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué hace Dios? Abre el mar para que ellos pudieran pasar en seco. Y luego, ¿qué hace? Cuando van pasando sus enemigos, cierra el mar, ¿cierto? Algo realmente, como diríamos nosotros, dos pájaros de un solo tiro, ¿cierto? Abre el mar y pasa el pueblo de Israel, y luego se meten sus enemigos pensando que también iban a atravesar, y el Señor cierra el mar y acaba con ellos. Eso es lo que Dios hace. Por eso, cuando estamos frente a circunstancias adversas, que nosotros veamos que no hay nada que hacer, necesitamos recordar que hay alguien que sí puede hacer algo, que hay alguien que sí ha hecho algo en el pasado, en la historia. Pero yo creo que no solo en la historia, yo creo que cada uno de nosotros tenemos muchos testimonios en los cuales en el pasado veíamos que no había nada que hacer, y de repente Dios ha intervenido y ha obrado y ha hecho cosas. ¿Sí tiene usted testimonios acerca de eso? A veces solo necesitamos recordar un poco la manera en que Dios ha obrado. Y la pregunta es, si Dios lo ha hecho antes, ¿por qué no lo puede volver a hacer? Amén. Si Dios lo ha hecho antes, ¿por qué no lo puede volver a hacer? ¿Cierto? Si ya lo ha hecho, Él lo puede volver a hacer de nuevo, porque es fiel y poderoso para hacerlo. Y Él no cambia, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero luego, en el capítulo 4 de Nehemías, encontramos lo siguiente, versículo 1: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y aquí nosotros vemos que cuando uno quiere hacer algo en la vida, ¿cierto?, se tiene que enfrentar a la crítica de otros. Nos vamos a enfrentar, ¿cierto?, a la murmuración de otros. Y en el capítulo 2, versículo 19, vemos esto también, que después de que Nehemías anima al pueblo a edificar, dice el verso 19: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que vosotros hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces se enfrentaron ¿a qué? A la crítica, a la murmuración, a la burla. Y esto es algo que es real en nuestra vida. Cuando nosotros queremos lograr algo, cuando nosotros queremos salir adelante en algo en la vida, van a haber esas personas que se van a alegrar con nosotros, van a haber esas personas que nos van a ayudar, van a haber esas personas que nos van a apoyar, como lo hizo el rey Artajerjes con Nehemías, como lo hicieron sus amigos que él invitó. Pero así también como va a haber esa gente que va a estar dispuesta a unirse a nosotros, a acompañarnos y apoyarnos, va a haber también ese tipo de personas que van a querer desanimarnos, criticar, burlarse de nosotros y decir que nosotros no podemos, decir que nosotros
que eso que va a pasar o eso que va a funcionar en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la actitud de Nehemías frente a la crítica, frente a la burla de estas personas? ¿Qué hace Nehemías? Versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos, ¿qué haremos? Nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías hizo dos cosas frente a los críticos, frente a los que se burlaban y no creían en él y en lo que él quería hacer. Y lo primero que él hace es que no les cree, no les pone atención a lo que ellos estaban diciendo, a las cosas que ellos estaban hablando. Miren, creo que hay dos cosas que a nosotros nos afectan en la vida. Nos pueden llegar a afectar los halagos, por ejemplo, y que nos pueden llegar a enorgullecernos, a engrandecernos, pero también nos pueden afectar las críticas, porque nos pueden llegar a desanimar. No sé si en alguna etapa de su vida usted ha sido desanimado por las críticas que otros han hecho, por los comentarios que otros han hecho. ¿Cierto? Esto es una realidad, esto tiene un poder. Hay un poder en la crítica, hay un poder en la burla, hay un poder en la murmuración, ¿cierto? Y eso lo sabe usar muy bien Satanás para atacar nuestra vida a través de otros, con la crítica, con la burla, con la murmuración, ¿cierto? Y especialmente cuando uno está tratando de hacer cosas buenas, ¿cierto? Cuando usted está tratando de buscar más de Dios, cuando usted está tratando de servir a Dios, cuando usted está tratando de hacer las cosas rectamente, de repente, antes no le decían nada cuando usted andaba haciendo lo malo, pero ahora que quiere hacer lo bueno, ahora sí la gente le critica, ahora sí la gente se burla, ahora sí la gente murmura de usted, ¿cierto? Porque eso pasa. Pero ¿cuál es la actitud de Nehemías? Nehemías no se deja creer por lo que estas personas estaban diciendo. Nehemías no les pone cuidado. Nehemías se mantiene enfocado en aquello que había sido enviado para hacer. Y esto sí que es realmente importante en nuestro tiempo y sobre todo en nuestra cultura. Que nuestra cultura tristemente es una cultura donde se mueve a veces bastante el chisme, la crítica, y aún como lo vemos en estos hombres, Tobías, era gente que estaba ahí también, y a veces nosotros vemos que la crítica y la murmuración y la burla vienen de personas que muchas veces están ahí entre nosotros, de la familia, de la misma iglesia muchas veces, pero necesitamos entender algo. En la vida nunca han logrado hacer algo, como dice Rick Warren, ¿no? En su libro, no sé la clave del éxito, pero sí sé cuál es la clave del fracaso, ¿cierto? Y es cuando uno se pone a cuidado y cuando uno quiere agradar y complacer a todo el mundo. Eso no nos va a llevar a ningún lado en la vida. Y van a haber personas y van a haber situaciones en donde vamos a ser criticados, en donde se van a burlar de nosotros. Pero ¿qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos hacer? Nehemías decide creer en el plan de Dios y seguir fiel al plan de Dios. Nehemías decide seguir adelante. A pesar de la crítica, a pesar de la burla, a pesar del escarnio. Y nosotros como creyentes necesitamos también, en medio de nuestras situaciones y en medio de la restauración, cuando alguien dice: no, pero usted no tiene arreglo, no, pero su hogar no tiene arreglo, no, pero su hijo no tiene arreglo, no, pero esa circunstancia de su vida no tiene arreglo,
necesitamos decidir a quién le vamos a creer. ¿Le vamos a creer a Dios? ¿Vamos a confiar en Él? ¿O le vamos a creer a los comentarios desafortunados que personas hacen? ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién vamos a seguir? ¿Cierto? Ahora, eso necesitamos hacerlo en el momento que la crítica llegue. Eso necesitamos hacerlo en el momento en que la burla llegue. Yo necesito escoger a quién voy a seguir, a quién voy a creer, a lo que el crítico está diciendo o a lo que Dios en su palabra me dice, a lo que Dios en sus promesas me habla. ¿A quién le creo? ¿A quién creen ustedes que vale la pena creerle? Al Señor, ¿cierto? Pero que no seamos nosotros también parte de los críticos, ni que nos dejemos afectar, pero que no nos volvamos críticos. Y yo creo que si hay alguien que es mala compañía, es alguien crítico. Y yo le animo, si a usted se acerca a alguien que solo viene a criticar, que solo viene a murmurar, mire, por favor, anime a esa persona a cambiar, ¿sí? Anime a esa persona a que deje la crítica, a que deje la murmuración, porque nunca en la historia los cambios se han logrado con la crítica. Nunca en la historia los cambios se han logrado con la murmuración. En la historia los cambios se han logrado con gente que han decidido ponerse el overol y meterse a hacer algo a favor, a ser parte de la solución y no a ser parte del problema. Amén. Los cambios que se han logrado en la historia no lo han hecho gente que solo se sienta a criticar, a murmurar. Los cambios y las cosas significativas en la vida la han logrado aquellos que en lugar de ver peros y ponerle peros y criticar y murmurar, han buscado soluciones y se han hecho parte de esa solución y han decidido hacer algo para la solución y no para seguir en el problema. Y esta es la actitud que Nehemías decide, una actitud de ser parte de la solución y no parte del problema. Pero lo último que vemos en Nehemías, capítulo 4, ¿cierto? Versículo 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué hizo Nehemías? Siguió adelante con su trabajo. ¿Y vieron resultados? Claro que vieron resultados, ¿cierto? El muro ya estaba siendo edificado hasta la mitad. Pero me gusta mucho lo que dice el verso 6. El pueblo tuvo ¿qué? ¿Ánimo para qué? Para trabajar. Y qué bueno eso, ¿no? Que todos nosotros tengamos ánimo ¿para qué? Para trabajar en la restauración, para trabajar en el cambio. A veces cometemos un error también como cristianos y pensamos que Dios vendrá y hará todo, pero no. Aquí el pueblo también trabajó. Y esto es el quinto principio que nosotros vemos acá. Y es que no solo oró, Nehemías no solo oró, el pueblo no solo oró, sino que también actuó, también trabajó, también hizo la parte que a ellos les correspondía hacer. Sí, nosotros a veces pensamos, queremos un hogar mejor. Y uno dice, bueno, yo quiero un hogar mejor, quiero una familia mejor. Y entonces oramos, bueno, está bien, oramos, empezamos por ahí. Creo que eso es lo primero por donde debemos empezar. Pero después no hacemos nada más, ¿cierto? No hacemos los cambios que a nosotros nos corresponden hacer. No aplicamos principios y enseñanzas para que el hogar, para que la familia mejore, ¿cierto? Nos quedamos quietos, no accionamos, no trabajamos. Si el pueblo hubiera orado, las murallas, si el pueblo solo hubiera orado, las murallas no se hubieran levantado solas. Las murallas se levantaron porque el pueblo oró, pero el pueblo también trabajó.
nuestra vida va a mejorar y va a cambiar, no solo con orar, no solo con venir a la iglesia, sino también con trabajar y con meterle toda la ficha para que las cosas cambien, en hacer la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Así va a suceder el cambio, ¿cierto? Y sigue diciendo el versículo 7: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, entonces siguieron los enemigos ahí, siguieron las piedras en el zapato, como diríamos nosotros. Y dice el versículo 8: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Y a mí me gusta mucho esto que dice el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, ¿qué? Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. No solo oran, sino que también, ¿qué hacen? Ponen guardas de día y de noche, ¿cierto? Eso se llama hacer la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Oramos y confiamos en Dios, en su ayuda, pero no nos quedamos quietos, no nos quedamos acostados, no nos quedamos sentados, sino que también hacemos la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Por ejemplo, estamos enfermos, entonces ¿qué hacemos? Oramos. Claro, yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, pero además de eso nos cuidamos y vamos al médico, ¿cierto? No podemos pensar que solo con orar, ¿cierto?, ya todo va a arreglarse. Si no nos cuidamos nosotros, si no vamos al médico, si no seguimos instrucciones y recomendaciones. Estamos en pobreza, no hay dinero, oramos a Dios por provisión, pero también ¿qué hacemos? Salir, trabajar, tocar puertas, poner ideas a funcionar, tener emprendimientos, hacer algo para que también eso, junto a la oración, den como resultado la respuesta y la bendición de Dios, ¿cierto? Entonces necesitamos entender que para la restauración y para el cambio en nuestras vidas hay una parte de Dios, pero también debe haber otra parte muy, pero muy importante de nuestro compromiso y de nuestro trabajo en la parte que a nosotros nos corresponde. Ahí necesitamos entender que Dios no lo hará todo, entender que Dios no va a arreglar todo por nosotros, sino que también nosotros tenemos una parte en ese cambio y en ese mejoramiento, ¿cierto? El día que entendamos eso y el día que lo hagamos en esa área de nuestra vida, veremos la obra de Dios. Porque la oración no lo hace todo, pero la oración sí debe estar presente en todo, para que lo que hagamos tenga mejor resultado y tenga mayores resultados. Nosotros vemos a Nehemías que oró desde antes de comenzar, que oró luego en medio, y que oró luego en cada momento, en cada etapa de la reconstrucción del muro. Vemos a Nehemías como orando, pero también actuando, ¿cierto? Oraba y luego ¿qué? Actuaba. Oraba y luego actuaba. Esa es la combinación que necesitamos nosotros aplicar en nuestra vida. Orar y ¿qué? Y actuar. Orar y actuar. Y así veremos la obra del Señor hacerse una realidad en cada una de nuestras vidas. Y esa es la fe práctica y es la fe que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar. Y ahora una pregunta para terminar en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora frente a las ruinas que podamos llegar a identificar en nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar llorando frente a ellas? ¿Nos vamos a quedar lamentándonos frente a ellas? ¿Nos vamos a quedar rendidos frente a ellas? ¿O vamos a decir lo que Nehemías dijo?
Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, y el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nos bendecirá. Amén. Esa es la actitud frente a la vida. Esa es la actitud frente a las ruinas, frente a los problemas, frente a las adversidades. Oramos al Señor, confiamos en Él y actuamos con la seguridad de que Él está ahí con nosotros y nos va a ayudar en lo que hagamos. Amén. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies y oremos en esta mañana al Señor. Padre, aquí estamos hoy, Señor, delante de ti, dándote gracias. Gracias porque aún en medio de las ruinas, Señor, tú puedes hacer algo. Gracias porque aún cuando todo parece acabado, Señor, aún hay esperanza, Dios. Señor, aún hay esperanza. Gracias, Padre, porque aún de las ruinas tú puedes reconstruir, levantar y hacer algo nuevo, Señor. Gracias, Padre, porque Señor, te unes a nosotros para esa restauración, Padre. Señor, pero también gracias porque en nosotros también hay gran parte de lo que se debe hacer para esa restauración. Ayúdanos a verlo y ayúdanos a usar eso, Señor. A no quedarnos solo llorando, quejándonos o resentidos o rendidos frente a las cosas, sino más bien a levantarnos, Padre, a levantarnos, Señor, con una gran confianza en ti, a luchar para que esas áreas de nuestra vida que están en ruinas sean restauradas, sean edificadas de nuevo, Padre, y no estemos más en oprobio y no estemos más en desierto, sino que podamos estar, Señor, con una vida edificada, con una vida fortalecida, con una vida segura, arraigada en ti, Padre. Señor, en esta mañana te pedimos que obres en nosotros, que nos ayudes a examinar y a revisar detenidamente nuestras vidas, Dios, y a trabajar en ella con mayor compromiso, con mayor entrega, Padre, con mayor esfuerzo, con mayor ánimo, Señor. Ayúdanos a entender que el bien más valioso que nos has dado es la propia vida, Señor. Y ayúdanos, Padre, a entender que lo que más necesitamos cuidar y lo que más necesitamos trabajar es en ella, Señor. Es en esa vida que nos has dado a cada uno, Dios. Ayúdanos a enfocar en ella los esfuerzos, Señor, el tiempo y la dedicación necesaria. Porque hoy recordamos tus palabras, que sacar el hombre si ganare todo el mundo, pero al final perdiere su alma. Señor, de nada nos sirve trabajar duro en cosas materiales, terrenales y pasajeras, cuando nuestra propia alma y vida interior está deteriorada, está en ruinas, está dañada, Señor. Ayúdanos a darle la prioridad, Señor, a nuestra vida y a tus propósitos con ella, Padre, para que de esta manera, Dios, podamos disfrutar de un bienestar y podamos disfrutar, Señor, de esa obra tuya en nosotros, Dios. Señor, te adoramos en esta mañana, Padre. Señor, y te damos gracias porque tú nos das esperanza en medio de las ruinas, Padre. Nos llenas de esperanza, Señor, y aún de las ruinas tú nos puedes levantar, Padre. Tú puedes levantar el hogar, tú puedes levantar la familia, tú puedes levantar las finanzas, tú puedes levantar la salud, tú puedes levantar el negocio, lo que sea, Señor, porque eres poderoso, Padre, poderoso para obrar y poderoso para hacer lo que es imposible para nosotros, Señor. Te adoramos y te alabamos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén.